Ok, bienvenido a mi clase de nuevo. Hoy vamos a decir sobre abstenerse de pecar. Sí, cada uno piensa que pecados diferentes en diferentes creencias. Y hoy vamos a aprender qué es pecado en budismo y por qué debemos evitarlo, abstenérselo. ¿Recuerdas que esta enseñanza en este periodo es sobre la vida militar que dura mucho tiempo ahora, porque es la enseñanza que dice cada paso en la vida, por lo tanto es muy largo. Abstenerse de pecar, la abstención del mal hacia la paz mental. Después de abstenerse de pecar, tendrías la paz. ¿Qué es el pecado en el budismo? Antes de vestirnos elegantemente, necesitamos bañarnos y limpiar la suciedad primero. De la misma manera, antes de purificar el corazón y elevar nuestras virtudes, debemos abstenernos primero de todos los pecados, porque nuestra mente acumula hábitos y solo puede pensar en una cosa a la vez. Si dejamos que el pecado domine la mente, el mérito no tendrá oportunidad de entrar. Pensar, hablar y actuar mal deteriora la claridad de la mente, trae problemas a la vida y también impide desarrollarnos hacia virtudes superiores, porque la moralidad es la base de la meditación. Primero debemos entender qué es pecado, porque debemos abstenernos de él, porque el significado de pecado cambia según cada creencia. Por ejemplo, en algunas religiones, comer algo prohibido por Dios es pecado. En otras, realizar incorrectamente un funeral es pecado. Incluso en algunas creencias simplemente no pertenece a esa religión, ya es considerado pecado aunque la persona sea buena. Entonces, veamos que realmente el pecado es el pecado. ¿Qué es el pecado en el budismo? A las cosas dañadas les damos diferentes nombres. Por ejemplo, una casa dañada la llamamos deteriorada. La comida dañada la llamamos podrida, etcétera. Palabras como podrido, roto, deteriorado, destruido, descompuesto o mojoso son formas de decir algo que está dañado, es decir, que no está bien. Lo mismo ocurre con la mente, podemos descubrirla como mente oscurecida, mente confusa, cruel, maliciosa o turbia, dependiendo del estado que queramos expresar. Las palabras oscuridad, baja, malvada o corrupta describen una mente dañada. Aquello que dañar la mente es lo que el budismo llama brevemente pecado. Por lo tanto, pecado significa aquello que deteriora la mente y disminuye la calidad sin importar de qué manera lo haga. Nuestra mente es originalmente pura y posee luz en sí misma, pero por impurezas mentales, codicia, ira y ignorancia, nos susurran constantemente, empujándonos a pensar mal, hablar y actuar mal. Si creemos en ello, nace el pecado, el cual se almacena en la mente y atraerá mal karma hacia nosotros cuando llegue el momento. Situaciones malas, personas que no son, agrandan, pérdidas, separación de seres queridos o pérdida de cosas amadas. Incluso después de morir, ese karma nos arrastrará a renacer en malos destinos según la fuerza de nuestro mérito y pecado.
el pecado nos seguirá a la próxima vida. El origen del pecado, el pecado nace de la incapacidad de vencer las impurezas o quireza que dominan la mente. Cuando esas impurezas toman el control, conducen pensamientos negativos, palabras negativas, acciones negativas, el pecado se acumula en el corazón o en la mente y atrae resultados kármicos indeseables hacia uno mismo. 10 maneras principales de cometer pecado. 3. Acción no virtuosas del cuerpo. Matar seres vivos incluye también los animales, aunque así se hable de matar. Cualquier acto de molestar, torturar, enterrar o dañar animales también es pecado. Tendrá consecuencias para nosotros, como enfermedades graves, accidentes o una vida corta, donde dañes a otros, así sufrirás también. El Buda no quería que cometiéramos pecado no solo porque dañamos a otros, sino porque esos pecados también atraen sufrimiento hacia nosotros. También quisiera enseñar sobre reinos de sufrimiento en el budismo, aunque no sé si ustedes quieran escucharlo. La ventaja es que entenderías que realmente no vale la pena hacer el mal. Robar incluye también ayuda en fuentes o engaños. El resultado kármicos es la pérdida de riquezas por diferentes causas, robos, desastres naturales, malas inversiones, crisis económicos o problemas políticos. Incluso en la siguiente vida, uno puede nacer en una familia pobre y tener dificultad para obtenerse riqueza. Conducta sexual incorrecta. Después de dañar cuerpo y propiedades, esto significa dañar familia. El resultado kármico es encontrarse con personas infieles o irresponsables. Si uno no asume responsabilidad, terminará encontrando familiares que abandonan o no cuidan a sus hijos. 4 acciones virtuosas de hablar. Mentir. Cuando mentimos, terminamos rodeado de personas mentirosas. Además, puede traer problemas de memoria porque quien miente debe engañarse a sí mismo y recordar constantemente historias falsas, confundiendo la mente entre lo verdadero y lo falso. Habrá para dividir las personas. El resultado es ser rechazado, despreciado o calumniado en cualquier lugar. Según la visión kármica, las consecuencias relacionadas con el habla también afectan la apariencia de boca y los dientes. Hablar con palabras groseras. A veces entre amigos se usan palabras fuertes para hablar al mismo nivel. También los padres a veces deben hablar con firmeza para educar a sus hijos. Sin embargo, lo importante es si se habla con compasión o no. De todos modos, hablar bien siempre es mejor porque los hijos terminan hablando igual que nosotros. El karma del lenguaje grosero trae personas agresivas a nuestra vida y enfermedades relacionadas con la boca. Pueden investigar sobre experimentos relacionados con agua y las palabras. Las palabras, pensamientos afectan el agua y ambiente. Si se habla bien al arroz, tarda más en dañarse. Se insulta constantemente, se descompone más rápido bajo las mismas condiciones. Yo mismo lo he probado. Así que si quieres tener dientes hermosos en esta vida y en la próxima, hablen con amabilidad. Hablar inútilmente o sin sentido. Existe discusión sobre hasta qué punto esto es pecado. Para mí significa hablar demasiado sin preocuparse
si los demás están cansados de escuchar. Hacer bromas está bien, pero no ridiculizar ni humillar a otros. Tampoco habrá siempre en tono de burlar, porque eso hace que la persona pierda credibilidad. Incluso los niños dejan de respetar a los adultos cuando nunca saben si hablan en serio o no. Tres acciones no virtuosas de la mente. Codicia lo que pertenece a otros. Tener pensamientos de odio o malicia. Incluso los malos pensamientos son pecado, aunque no sean tan fuertes como las palabras o acciones. También producen consecuencias igual que el estrés acumulado puede causar enfermedades. Es como un globo que sigue llenándose de aire hasta explotar finalmente en palabras y acciones. Si no reducimos rápidamente la codicia, el odio mediante buenas acciones, como la generosidad para disminuir la avaricia y el perdón para disminuir el rencor. Esas tendencias crecerán, pero si practicamos el bien repetidamente, poco a poco mejoraremos. Tener una visión incorrecta. Esto puede parecer significante, pero en realidad es lo más peligroso. Una persona con visión equivocada no puede distinguir correctamente el bien del mal. Esto conduce a cometer los otros 9 pecados mencionados anteriormente, trayendo sufrimiento tanto para sí mismo como para otros. ¿Puede transmitirse el pecado? Quien comete un pecado corrompe a sí mismo. Quien no comete pecado se purifica a sí mismo. La pureza y la impureza son asuntos individuales. Nadie puede purificar a otro. Esta es la palabra de Buda. El budismo rechaza la idea de que el pecado puede heredarse o transferirse. Cada persona es responsable de su propio karma. Es igual que son. La comida quien come es quien te sacia. No porque yo coma significa que tú quedarás satisfecho. Sin embargo, si podemos dedicar mérito y enviar bondadosa la razón, porque podemos dedicar mérito, pero no pecado es porque creemos que la verdadera naturaleza del ser es pureza y bondad. El mérito está de acuerdo con esa naturaleza y el pecado, en cambio, es algo opuesto a ella. Aún así, maldecir a otros es algo que no debe hacerse porque las maldiciones regresan hacia quien las pronuncia. En algunas familias parece que los niños reciben el karma de los padres. Esto ocurre porque quienes nacen juntos con familia comparten karmas similares o fuertes, vínculos previos. Por ejemplo, un padre que disfrutar pescar puede tener un hijo nacido con labio leporino. Esto no significa que el pecado se transfirió directamente, sino que el daño causado anteriormente a las bocas de los peces produjo ese karma. El niño también había participado en acciones similares en vidas pasadas. En tailandés existe la expresión parientes unidos por el karma. Comparten karma en común y por eso nacen juntos. Características del pecado. El pecado genera sufrimiento comparable a un veneno que destruye el cuerpo y la mente. El pecado se acumula en la mente, convirtiéndose en hábito personalidad. Se puede notar claramente la diferencia entre personas acostumbradas al mal y personas bondadosas, incluso su mirada
y su presencia son distintas. El pecado afecta el renacimiento, conduciendo a planos inferiores si no se corrige las diferencias entre las personas, ser rico o pobre, bello o inteligente, tener buena familia o vivir en quiera provienen de las acciones realizadas anteriormente. El pecado oscure degrada la mente. Cuando hacemos el mal, la mente se vuelve pesada y triste. La mejor manera de comprender esto es meditar hasta experimentar paz verdadera cuando la mente se calma, se vuelve luminosa y uno incluso puede percibir luz interior, porque el mérito limpia profundamente el corazón. El pecado es un obstáculo para alcanzar el Dhamma y la verdadera paz. Externamente, traer obstáculos kármicos, mala salud, enfermedad, problemas económicos, preocupaciones que dificultan meditar. Internamente, las malas acciones reaparecen durante la meditación como imágenes mentales, personas con quienes uno actúa incorrectamente, animales asesinados, abortos, padres quienes se insultó o incluso personas asesinadas. Todo ello regresa para atormentar la mente. Por eso, mantener la moralidad es la base de la meditación y todas las virtudes. Puede limpiarse el pecado. La pureza y la impureza son asuntos individuales. La pureza o la impureza dependen de uno mismo. Nadie puede purificar a otra persona. Buda dice, todas estas enseñanzas rechazan de idea que el pecado de una persona pueda pasar a otra, o que alguien pueda eliminar el pecado de otro. Incluso el mismo Buda sufrió consecuencias kármicas de acciones pasadas, por ejemplo, en una vida anterior. Fue luchador y dañó la espalda de un oponente durante una competencia. Debido a ese karma, en su vejez sufrió fuertes dolores de espalda. En el budismo no hablamos de lavar pecados, sino diluirlos. La comparación es esta. La sal representa el pecado y el agua pura representa el mérito o buena energía que proviene de hacer buenas cosas. Si colocamos una cucharada de sal en un vaso de agua, sabrá salados, pero si vertemos esa misma agua en una gran tinaje llena de agua limpia, la sal se queda allí, pero casi no se notará. De la misma manera, hacemos mucho mérito para debilitar los antiguos karmas negativos mediante buenas acciones. Lombardo Machayo enseñaba que mérito y pecado compiten constantemente. Por eso debemos seguir haciendo mérito para prolongar sus efectos positivos. Abajo hay otra enseñanza de Buda dice, cada persona debe ser responsable de sus propias acciones y purificar su propia mente por sí misma. Significa abstenerse de mal, dejar, cesar, abstenerse de suspender, cesar, abandonar lo que se solía hacer anteriormente. Por ejemplo, si solía mentir o dañar a otros, detener esas acciones. Evitar, prescindir, omitir, no hacer lo que nunca he hecho, es decir, no comenzar a realizar nuevos actos impuros que nunca se hicieron antes, siendo esto una forma de protegerse a sí mismo de la maldad. Puedes hacerlo por cuerpo, palabra y mente. Cuerpo es como acción. Y como loca abstenerse de pecado. La mente es lo principal, la mente es la jefa. Todo se completa a través de la mente. Si la mente está corrompida, el hablar
y la acción serán seguidos por el sufrimiento, tal como la rueda del carro sigue la huella del buey, pero si la mente es pura, radiante, obra y la acción traerán la felicidad como una sombra que sigue el cuerpo y nunca se separa. Por lo tanto, abstenerse de pecado significa abandonar toda acción corporal, verbal o mental que sea malvada, oscurezca la mente. Si ya la hacemos, dejamos de hacerla. Si nunca la hemos hecho, decidimos no hacerla jamás. Lo que ayuda a abstenerse de pecado. Iri o tapa. Iri es vergüenza moral y el sentimiento de vergüenza en el corazón al pensar en hacer algo. Otapa es el temor a las consecuencias del pecado y el miedo al resultado de karma que vendrá después. Por ejemplo, otapa significa el temor de pecado. Si vemos una menta cubierto en excremento, si sentimos asco de tocarlo, esto es comparable a Kiri. Si vemos una barra de hielo al rojo vivo y no nos atrevemos a tocarla por miedo a quemarnos, eso es comparable a Otapa. Causa de Kiri y Otapa. Vergüenza moral surge de reflexionar sobre el linaje, la madurez y la vasta sabiduría. El temor moral surge del miedo al reproche social. La vergüenza moral también surge al recordar las buenas acciones realizadas y el respeto hacia el Buda. El temor moral también surge del miedo al castigo legal y del miedo a renacer en estados de sufrimiento. Todos aquí no pueden ocurrir sin atención plena. Antes de pensar si tienes que tener atención plena antes para analizar su acción. Beneficio hace que uno sea una persona sin enemigos ni peligros porque no había dañado a nadie y hace surgir grandes méritos. Hace que las enfermedades no nos dañen. Hace que uno no viva con negligencia. Hace que la mente sea luminosa, preparada para recibir virtudes más elevadas. Ok.